de reconsideración y apelación es un artículo clave, porque no solamente refiere a la posibilidad de presentar un recurso de apelación en materia de repetición, sino que refiere a la posibilidad de presentar recursos de reconsideración o de apelación de manera excluyente en 3 situaciones fiscales, ¿sí? A grandes rasgos, que es lo que nos dice el 76. ¿Sí? Cuando hay actos administrativos o resoluciones que determinen gravámenes, cuando hay actos administrativos que estén aplicando sanciones, excluida la clausura, o cuando existen actos administrativos desfavorables en materia de acciones de repetición. No es solamente por repetición y no es solamente para el recurso de apelación, sino que también refiere a los recursos de reconsideración. En varios casos la pregunta estaba mal y en muchos estaba incompleta. Es solamente el artículo 76 y además podían lucirse en el práctico. El que sabía el 76, el práctico lo hacía seguramente bien, ¿sí? El práctico refería a una situación donde ya los recursos no se podían presentar porque el plazo estaba cumplido. El artículo 76 además establece el plazo para la presentación de los recursos, que es dentro de los 15 días, luego de notificado el acto administrativo que quiero revisar o que me es desfavorable. Entonces, es completo el 76, no se lo olviden, repásenlo también para el segundo parcial, por si les toca algo que tengan que aplicar la posibilidad de un recurso. Los recursos de apelación y de reconsideración que de manera excluyente podemos utilizar, también refieren a la materia infraccionaria, que es la que estamos viendo hoy, ¿sí? Lo repito porque ahora que estoy, ya tengo todos vistos, ya tengo todos analizados, los parciales tienen esa falencia en una gran mayoría. O no pusieron bien la respuesta o está incompleta, salvo los que están para promoción, que obviamente esos están muy bien. Inclusive además explican un elemento importante de la presentación de recursos, que es el elemento o efecto que tienen suspensivo respecto a la intimación de pago. Entonces, bueno, hay un montón de parciales que están muy bien en ese sentido, pero otros que les falta, y como los que les falta no están para promocionar, y nos vamos a encontrar en el final, recuerden, el 76, no es el 74, también hay confusión con el 74 y el 76, pero no porque querramos solamente lo numérico, que nos digan artículo 76, sino que lo puedan explicar, es decir, el contribuyente tiene posibilidad de, frente a actos administrativos desfavorables en estas 3 materias, presentar de manera excluyente, opcional, recurso de reconsideración o apelación. Ahora bien, para presentar la apelación tengo requisitos, ¿sí? Entonces, no siempre puedo presentar un recurso de apelación, y también esto me remite a las exclusiones que también tiene el artículo 76, ¿sí? ¿Estamos con este tema? No sé si, Alejandra, tienes la mano levantada, vos me querías decir algo más, perdón, que yo presente te puse. Ah, perfecto, no, me había quedado entonces. Bueno, gracias, Alejandra. Y, bueno, si no tienen preguntas con relación a los parciales, las notas ya les comenté que van a estar subidas. Yo, entre que converso algunos temas, las paso y las subo, seguramente en el transcurso de la tarde de mañana las van a tener con numéricas, es decir, no solamente aprobado o desaprobado, sino también con la calificación, así pueden ver si están en vías de promoción. Para promocionar, advierto esto por favor, requiere un 7 o más en el segundo parcial presencial el 15 de noviembre,
¿sí? El 15 de noviembre seguramente se hará de 11 a 1, como hicimos la otra vez, ¿sí? Escrito, tomando teórico y práctico como en el primero. Y hoy continuamos, hoy vamos a continuar con la clase infraccionaria que comenzó Seba el sábado y que hoy nos toca ver las figuras que tienen que estudiar y que están establecidas en la 11683 como figuras infraccionales en materia de falta de cumplimiento de las obligaciones materiales. Salvo los que requieran, los que pidan, no vamos a llevar todos, los que tengan dudas, los que quieran ver alguno puntual, eso se pide, ustedes me piden la revisión del parcial, entonces se lleva, cómo no. Y ahí, bueno, verán con el doctor Otero los errores que marcamos para mejorar. Sí, Julia, sí. Los que necesitan ver los parciales lo pueden pedir. Entonces, les decía, hoy vamos a ver las figuras que están tipificadas en la ley 8683, es decir, que pertenecen a nuestro derecho tributario penal, y que corresponden a incumplimientos a los deberes materiales, es decir, la falta de ingreso total o parcial de los tributos, ¿sí? O anticipos también, porque la figura, por ejemplo, la de la omisión, que es la que vamos a ver primero, establece también la falta de ingreso de pagos a cuenta o anticipos, ¿bien? Vieron el sábado las figuras formales, es decir, ante el incumplimiento de los deberes formales, se le aplica al contribuyente que queda encuadrado una sanción llamada también multa o sanción de tipo formal. En este caso, las sanciones son materiales, son de tipo pecuniarias, económicas, van a consistir en una multa que requiere un ingreso de dinero, que esto es una clasificación que creo que vieron con Seba, creo no, sí, la habían visto, ¿no? Que las sanciones son pecuniarias y no pecuniarias, en este caso son pecuniarias, y las figuras que vamos a encontrar en la 11683 y también las vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, son dos grandes figuras, como la omisión de impuestos o la defraudación, pero que en la última reforma de la 11683 vamos a encontrar que en artículo separado encontramos también la figura de la retención indebida de tributos como figura tipificante en materia tributaria. ¿Por qué digo tipificante? Porque la descripción legal que hace la 11683 o el Código Fiscal, como las sanciones tributarias tienen naturaleza penal, el vocabulario también va a ser similar a los delitos penales. Y para que nosotros encuadremos y podamos ser sumariados y sancionados con una sanción de tipo tributaria, tenemos que encuadrarnos en esa tipificación o descripción legal. En este caso, en estas figuras que vamos a ver ahora, que son figuras que las vemos en la 11683 y que tienen que ver con incumplimientos a los deberes materiales, los elementos tipificantes, los elementos que describe la 11683, también se van a referir con un peso mayor a los elementos subjetivos, al actuar de este contribuyente responsable que incumple la normativa fiscal. ¿Sí? Habrán visto ya con Seba y además en el práctico que en materia de infracciones formales el peso o el elemento subjetivo es menor a lo que vamos a ver ahora. Porque ahora, en estas figuras de tipo materiales,
vamos a ver que el comportamiento del contribuyente es importante para encuadrarnos en una figura o en otra. La primera figura que vemos, que nosotros lo llamamos omisión fiscal, es una figura considerada figura culposa. Culposa porque el actuar del contribuyente no requiere un dolo, una intencionalidad específica, sino un actuar con culpa. Es decir, que actúa con una conducta que, si bien podemos decir que es disvaliosa o que no es adecuada, porque actúa con impericia, actúa con imprudencia, actúa con falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Estas figuras de tipo culposa tienen una graduación o una sanción menor a las figuras de tipo dolosas, ¿sí? Entonces, la del artículo 45, que es la omisión de tributos, es una figura que en su elemento subjetivo se tipifica un actuar de tipo culposo. ¿Y qué nos dice este artículo 45 en primer lugar? Que vamos a quedar encuadrados en una figura del 45, es decir, que el contribuyente no va a pagar en todo o en parte lo que corresponde pagar, pero siempre que no quede encuadrado en las figuras de dolo, que es de defraudación del artículo 46, o que pueda quedar encuadrado en lo que se llama el error excusable. Bien, entonces, como primera medida o primera descripción de la figura, tenemos que pensar que la figura de omisión fiscal prevista en el artículo 45 es una figura culposa, es decir, que el elemento subjetivo tipificante es la culpa y no el dolo. Y para quedar encuadrado en el 45, uno no tiene que estar encuadrado en el 46, o sea que es como de descarte esta figura, y tampoco tiene que darse lo que se llama el error excusable, que ahora lo vamos a analizar. Bien, esto como primer medida, como para diferenciar una figura de la otra. Esta figura es culposa, la figura de la defraudación fiscal o la evasión fiscal es dolosa. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Hay que analizar el elemento subjetivo? Sí. El contribuyente, para quedar encuadrado en esta figura, tiene que tener un comportamiento culposo y no doloso. Si es doloso, vamos al artículo 46, que es lo que nosotros como asesores tributarios no queremos, porque la figura del 45 es menos gravosa que la figura del 46. Vamos a agregar un poquito más a esta figura. La figura del artículo 45 también va a requerir el incumplimiento a deberes formales. Ay, doctora, entonces, ¿cómo hago para...? No, es simple, pero tenemos que hacer un análisis de esta figura un poquitito más detallado que en las figuras de infracciones de tipo formal. Porque esta figura requiere que el contribuyente, para el objetivo o la tipificación de la omisión, es decir, para cometer el no pago o en todo o en parte del tributo, tiene que haber dejado de actuar o de hacer o cumplir con sus deberes formales. ¿Bien? ¿A qué me refiero? A que el contribuyente, cuando omite el pago de tributos total o parcial, lo tiene que hacer omitiendo o no presentando la declaración jurada. ¿Sí? O presentada esta declaración jurada, esta resulta inexacta. ¿Me siguen? Bien. Además, esta misma figura advierte que el contribuyente puede quedar encuadrado en esta figura, cuando
no actúa, ¿no? No actúa reteniendo o percibiendo, o sea, no actúa como agente de recaudación, no retiene ni percibe. Entonces, esta omisión de retener o percibir también encuadra dentro de la figura. O, dice al final del articulado, en la parte que ahora vamos a ir viendo, yo se lo estoy contando, pero después lo vamos a ver con precisión en el artículo, o cuando no ingresa, ¿no? No ingresa ni pagos a cuenta ni anticipos, porque el medio es no presenta la declaración jurada o la presenta de manera errónea. Fíjense que acá existe entonces la falta de cumplimiento de obligaciones formales, pero también la falta de cumplimiento de obligaciones materiales, porque en definitiva lo que va a ser sancionado es la falta de ingreso de el dinero o el crédito fiscal que corresponde a ese contribuyente o ese responsable. ¿Bien? ¿Y por qué hablo acá de dos obligaciones que se van a dar en forma simultánea, pero priorizo que el artículo 45 es una figura material? Porque se da lo que nosotros en materia de derecho penal llamamos concurso ideal de delitos. En este caso se va a llamar concurso ideal de infracciones. Y entonces la infracción más gravosa va a priorizar o se va a tomar en cuenta para completar la figura. Es como que esta figura absorbe a la otra. Y se toma en cuenta, por supuesto, la más gravosa, que es la del 45. Entonces no se le va a aplicar también la del 38, la falta de presentación de la declaración jurada. Solamente se le va a aplicar la del 45. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se hace lo que se llama el concurso ideal. Bien. ¿Qué además tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que para encuadrarnos en esta figura, no tenemos que encuadrarnos en el 46 y tampoco tenemos que quedar encuadrados o tenemos que pensar que no tenemos que utilizar lo que se llama el error excusable. Es decir, excusaciones o defensas que tenemos legales, ¿sí?, sobre nuestra conducta. En el caso del artículo 45, refiere a un artículo recientemente incorporado con la reforma del 2017, por eso si tienen textos anteriores al 2017 no lo van a encontrar. Se incorpora, luego de la reforma, un artículo que es el artículo 50, apartado 2, que se llama justamente error excusable, y permite que nosotros nos incorporemos en ese artículo 50, apartado 2, y nos podamos defender de una imputación del fisco con relación a nuestra conducta omisiva o omitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el error excusable? El error excusable es una figura también penal que permite, por ser, les decía, una defensa de nuestra conducta para no quedar encuadrados en infracciones o delitos, que se utiliza en materia penal siempre. Pero nosotros en materia infraccional la teníamos por la doctrina y por la jurisprudencia, pero no la teníamos detallada, descrita legalmente, ¿sí? Hoy por hoy la tenemos a partir del 2017 y permite entonces que un contribuyente que tiene una situación fiscal específica, que tiene que ver con una situación que genera una interpretación de la norma de manera dudosa, conflictiva, por ser la norma, recuerden esto siempre porque lo van a ver en diferentes partes de la parte infraccional, ¿no? Y que nosotros algo hicimos referencia en la unidad número 1, que tiene que ver con la interpretación de la norma, normas que son nuevas, novedosas,
Acá, por ejemplo, el artículo habla de una situación compleja, ¿no?, que admite varias interpretaciones. Esto les va a sonar también a la consulta vinculante que acaban de estudiar, ¿no? Una situación de tipo compleja, novedosa, oscura, que permite varias interpretaciones. Entonces el contribuyente, si bien actúa de manera por ahí consciente de esa situación, no logra interpretar la norma de manera correcta, y entonces el fisco, utilizando el error excusable, puede exonerarlo de la sanción. Sí, la consulta vinculante podría perfectamente, pero recuerden algo importante, Melissa, y viene bien tu pregunta, porque esto también lo noté en la contestación en los parciales, que se tienen que dar la consulta vinculante, vos la tenés que presentar siempre antes de la configuración del hecho imponible, o dentro del plazo para la presentación de la declaración jurada, dentro de los plazos de vencimiento de la declaración jurada. Y esta consulta vinculante no va a suspender los vencimientos para el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales. Me parece importante que lo traigas acá, Melissa, porque justamente si vos presentaste en forma, en tiempo y forma la consulta vinculante, y luego cumpliste tus obligaciones con el criterio que vos pensaste que era el correcto, pero igualmente consideró el fisco que estaba mal presentada, vos podés excusarte con la falta por ahí de respuesta de la consulta vinculante o el trámite de consulta vinculante. Y es importante porque todavía nosotros no vimos, pero en la clase que viene lo vamos a ver, que hay una línea de tiempo para aplicar las sanciones, tanto las formales como las materiales, van a requerir para su aplicación un procedimiento. Entonces, dentro del procedimiento, cuando vos te notifiquen del inicio de un sumario donde te encuadren presuntamente en el artículo 45, una prueba interesante para que vaya directamente el encuadre hacia una excusación del 50 apartado 2, es justamente esta presentación de la consulta, que si se respondió, genial, y si no se respondió, estará en curso. Pero no puede ser al revés, no puede ser que vos te inicien el 45 y vos después pidas una consulta vinculante. No al revés, no se puede, el artículo siguiente al 4 sin número no lo permite, pero sí si vos ya la tenés presentada, puede servir. Porque, ¿qué dice el 50 apartado 2? Dice, se considera que existe el error excusable, es el error en tu interpretación como asesor tributario o como contribuyente en la aplicación de una norma, ¿no? Entonces, se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad porque es nueva, ¿sí?, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado, interpretar, desentrañar el verdadero sentido de la norma. No lo hicimos de una manera correcta porque esta complejidad, esta oscuridad, esta novedad de la norma me lo impide, aunque yo haya actuado con la debida diligencia. Yo no actué como es un actuar culposo, con negligencia, imprudencia, impericia o incumplimiento de los deberes a mi cargo, que esa sería la definición de culpa, actuar con esos impedimentos. Entonces, no actué así, actué con la debida diligencia, pero la norma es oscura, es compleja, es novedosa, no pude desentrañar el verdadero sentido y me equivoqué, ¿no? Entonces hay un error, y ese error excusa. ¿Qué quiere decir excusa? Que hace que no se aplique la tipificación en mi caso, y por lo tanto no es pasible de una sanción.
es un error excusable. Y continúa el artículo 50, apartado 2, diciendo, en orden a evaluar la existencia del error excusable, eximente, es decir, que te eximen de la sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Este párrafo es fundamental. Este párrafo te encuadra en un procedimiento, porque quien va a evaluar es un juez administrativo que está analizando el caso. Este segundo párrafo es importante porque para saber si ese error excusable va a ser eximente de la sanción, es decir, va a dejar de aplicarse la sanción, se tienen que evaluar, o sea, valorar, tres situaciones importantes, que serían, yo diría, los tres elementos que marca acá y que los podemos puntear, ¿no? Sí, así puntear. Primero, el tipo de norma, que la norma sea novedosa, oscura o compleja. Eso primero. Segundo, el tipo de contribuyente. ¿Sí? Es un contribuyente que tiene que ser evaluado, esa condición de contribuyente también es importante. Y por último, la conducta anterior del contribuyente. Si existe lo que se llama la reiteración de sanciones, ¿no? Y para eso, para poder establecer cuándo existe reiteración de sanciones o cuándo hay reincidencia de sanciones, la reforma de 2017 que yo les acabo de mencionar también incorpora como artículo 50, apartado 1, la diferencia que existe entre reiteración de sanciones y reincidencia. Por lo tanto, le vamos a agregar al análisis del 45 no solamente la consideración del error excusable, sino también la diferencia entre reiteración de sanciones y reincidencia de sanciones. Entonces, el 50 apartado 1 nos va a explicar esa diferencia y lo que va a marcar la diferencia entre ser un contribuyente que reitera su conducta al reincidente de la conducta tiene que ver justamente con que exista entonces un acto administrativo, sentencia o resolución, que en este caso, fíjense que acá habla de la firmeza, que eso también es algo, me hicieron acordar algo importante que habían marcado muchos en el práctico, con la firmeza del acto administrativo en el caso práctico. Es un elemento importante. Acá el 50 apartado 1 nos dice que se considera que existe reiteración de infracciones cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento de la nueva comisión. Es decir, que la reiteración que nos dice el error excusable no requiere una resolución o sentencia firme. En el caso, posiblemente sea algo tan novedoso, tan nuevo, tan de ahora, de estos periodos, que no existe una sanción para ese caso, por lo tanto la reiterancia es como razonable. Puede ser que te hayas cometido varias veces un mismo error, pero que eso no va a impedir que te encuadren en el error excusable. En cambio, cuando existe, si hubiera dicho reincidencia, ahí sí requiere el paso del tiempo, porque ¿qué pasa en la reincidencia? La reincidencia va a requerir un acto de la administración o una sentencia firme, y esto hace a un procedimiento, entonces requiere más tiempo también. Dice el segundo párrafo, se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido 5 años desde que ella se impuso. ¿Sí? También existe prescripción, entonces
Si transcurridos esos 5 años se vuelve a cometer la infracción, aunque exista una sentencia o resolución condenatoria, la nueva infracción no se va a tomar como una reincidencia de la anterior si transcurrieron los 5 años. ¿Sí se entiende? El artículo es claro. Lo que es importante es que ustedes puedan diferenciar en el 50 apartado 1 la reiteración de la reincidencia. Es importante también el tema de la infracción cometida nuevamente y que sea de la misma naturaleza de la anterior, ¿no? Eso también es importante. Entonces, artículo 45, omisión de tributos, infracción de tipo material, aunque combina también deberes incumplidos, deberes formales incumplidos. Por concurso ideal se toma el 45 como norma sancionatoria, y para poder encuadrar tenemos que tener en cuenta que no tenemos que encuadrar en el 46, es decir, no tenemos que actuar con dolo, sino solamente con culpa, y no quedar encuadrados en lo que se llama el error excusable, ¿sí? Si no quedamos encuadrados en el error excusable, si quedamos encuadrados en el error excusable, lo que va a suceder es que se requiera que el contribuyente ingrese lo que está adeudado, más los intereses, por supuesto, que son los que corresponden, ¿sí? Estamos entonces el 45, lo vamos a leer porque el 45 lo que va a tener además es agravamiento de acuerdo a justamente a las reincidencias y también al tipo de contribuyente con quien estemos nosotros realizando la operatoria, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo con detenimiento. Siempre la multa va a consistir en un porcentaje, en el 100% del impuesto omitido, que también es un dato interesante en la sanción. Y también lo que vamos a hacer es pensar que este 45 también lo tenemos establecido en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. En el Código Fiscal está establecida la sanción por omisión fiscal en el artículo 61 del Código Fiscal de la provincia, y va a tener una redacción muy interesante. Yo ahora no lo tengo a mano, pero los invito a que ustedes lo vean, donde el Código Fiscal explica la figura de una manera mucho más sencilla y mucho mejor que yo, pero lo explica muy claramente, donde nosotros nos damos cuenta a dónde apunta el legislador cuando quiere sancionar, y nos dice específicamente que cuando el contribuyente presenta su declaración jurada manifestando en forma correcta la obligación tributaria, ese contribuyente no queda encuadrado en la omisión. Miren con qué sencillez lo dice, y nosotros acá, en el 45, para poder lograr esa explicación tenemos que dar todos estos puntos, que ahora lo vamos a leer, fíjense lo largo que es el 45, para decir que en definitiva, si vos cumplís con la presentación de la declaración jurada y exponés en forma correcta tu obligación, no quedás encuadrado, ¿sí? Aunque no ingreses el tributo. Y esa es la enseñanza que nos tiene que dejar el artículo 61 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que se da también en el 45, pero que para eso tenemos que darle una vuelta más. Porque el 45 no deja de ser una figura que lo que te está diciendo es que el contribuyente queda encuadrado si no paga o paga en menor cuantía. Pero para ser sancionado tiene que darse un montón de requisitos, ¿sí? No quedar en el 46, no quedar expuesto en el error excusable, ¿sí? No haber presentado la declaración jurada, no haber actuado como agente. Entonces, bueno, es el no, y para lograr lo que nos dice
sencillamente, perdón Seba, que yo hago siempre referencia a mi escuelita, de donde provengo, yo empecé en ARBA, en mi escuelita del artículo 61 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Con eso no nos equivocamos, ¿sí? No nos equivocamos, porque a veces la figura de omisión se convierte en una figura demasiado compleja. Es una figura que nosotros tenemos que siempre atender porque podemos quedar encuadrados nosotros, nuestros clientes, y que podemos salir rápidamente airosos si sabemos defendernos, ¿sí? O si sabemos presentar la declaración jurada en tiempo y forma y poder ingresar. ¿Y por qué digo salir airosos o poder presentar las cosas a tiempo antes de que nos sancionen? Porque tenemos también eximentes de sanción, porque tenemos el artículo 49 de la 11683, que permite en infracciones materiales exonerarnos si nosotros cumplimentamos la obligación antes de las órdenes de intervención, antes que seamos detectados por controles o fiscalizaciones de los fiscos. Entonces, bueno, esto se empieza a complejizar, hay que hacer un análisis del 45, luego vamos a hacer un análisis del 46, pero también de los eximentes que podemos tener de acuerdo a en qué momento nosotros nos defendemos o presentamos nuestras defensas. ¿De acuerdo? ¿Es mucho? ¿Para un lunes a las casi 8 de la noche? ¿O vamos bien? Vamos, bueno, vamos que vamos a terminar con el 45, que todo este análisis, por favor, después en el parcial, pongan todo, pongan todo, vamos bien. Y si tienen dudas, ¿dónde tenemos que ir, Seba? Al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que es la redacción. Fíjense ¿quiénes eran los redactores del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires? Uno de ellos era Jara, chicos, es el creador del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y de ahí la idea de generar códigos fiscales que sean doctrina, que nos expliquen bien cada una de las figuras. No es que quiero hacer una crítica a la 11683, pero es distinta, es distinta. Vamos al 45, vamos despacito, vamos a ir analizando, si tienen dudas me preguntan. Yo primero les hice toda la exposición para que entendamos la figura. Sí, otra cosa que no les dije, pero que va a surgir rápidamente de su razonamiento, tiene que ver que la figura del 45, del 46 y del 48 van a tener como tutela, o bien jurídico tutelado, o garantía de la ley, o sea, se crearon estas tres figuras para resguardar un bien jurídico del sistema argentino, que es la recaudación fiscal, ¿sí? O sea que siempre que analicemos estas tres figuras y el régimen penal tributario, que es un régimen penal, estas tres y este régimen tienen como miras, tienen como garantía un bien que se llama recaudación fiscal, hacienda pública, hoy la hacienda dinámica, la hacienda pública de tipo dinámica, no como la conocíamos hace unos años, sino esa que nos permite financiar también los gastos públicos, y por lo tanto es la Corte la que siempre garantiza que ese bien se cumplimente. Entonces, estas figuras que protegen a la recaudación fiscal establecen estas sanciones que son realmente sanciones gravosas. Fíjense también el Código Fiscal cómo ha elevado mucho las sanciones. Exacto, gracias Eva. Yo no quería pisar ahí, a ver qué me decían con los formales. Sí. Muy bien. Sí, bueno, los chicos deben saber cuáles, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que lo dijimos, chicos, lo que se refiere a los formales. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? A ver si se acuerdan, a ver si me escucharon el sábado. Era un día de mucha tormenta, Seba, tampoco Sí, vamos a pero fueron un pretender. montón, ¿eh? Yo pensé que íbamos a ser 2 o 3 gatos locos y éramos 20 y pico. Bastante. ¡Ay, se animaron! Se animaron, sí. Bueno, Y les antes de agradezco. las 10 llovió un montón, así que. ¿Cómo? ¿Seba?
Antes de las 10 llovió, Rodrigo. Sí, qué diluvio, chicos, qué tormenta. Sí, sí. Bueno, qué bueno, Seba, que pudiste ir y pudieron empezar este práctico, que es un práctico, la verdad que es interesante porque visualmente también pueden ver todas las figuras. Claro. Está también el 45, el 46 y el 48. Ahí puso Federico. Claro, muy bien, Fede, sí. Es Era la ese. administración tributaria que está vinculada, ¿no? a la potestad de fiscalización y verificación que tiene el fisco. Muy bien, muy bien. Muy bien, Federico. Así que sí, y bueno, diferenciamos estas figuras que tienen la hacienda pública como su bien jurídico tutelado. No sé Seba, si quedó el 45, es un artículo, yo diría, mucho más complejo que el de evasión fiscal, porque como tenés todos estos eximentes, pareciera que nunca te toca, y realmente es una figura que se aplica. Entonces yo les pido Claro. que presten atención. A veces les contamos esto, a veces cuando preguntamos omisión fiscal, nos ponen o contestan en los parciales y en los finales la omisión de presentar la declaración jurada. Así que una cosa es la falta de presentación o la omisión de presentar la declaración jurada como infracción formal, y otra cosa es la omisión de impuestos. Impuestos es porque no ingresa el dinero correspondiente a impuestos en todo o en parte. Así que fíjense, ojo con la confusión. Si bien ahora vamos a leer el 45, no tenés que presentar la declaración jurada para quedar encuadrado. La figura del 45 es la falta de ingreso del dinero que corresponde a impuestos. Después verá el fisco si es total o parcial, pero la figura es material y hace concurso ideal con la declaración jurada. Así que te van a aplicar el 45. Bueno, vamos a leer el 45, de a poquito me van preguntando, y si queda alguna duda, vamos ampliando un poquitito la explicación. Luego pasaríamos al 46, que es la evasión fiscal. Ya sabemos, ya adelantamos, la del 46, la evasión, es una figura dolosa, ¿sí? Dolosa. Y defraudación, obviamente que ahora vamos a ver por qué le decimos defraudación, es un fraude al fisco. La evasión lo vamos a definir, pero en general dejamos reservado siempre la evasión para la penal tributaria y hablamos de defraudación fiscal, pero es la misma figura, una aplicada al 46, es decir, en la 11.683, y la otra al régimen penal tributario. Bueno, 45 entonces. Multa por omisión de impuestos. Será sancionado con una multa del 100% de gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del 46 y en tanto no existe error excusable, quienes, y ahí está la personalidad de la pena, porque ahí tenemos que ver quiénes quiénes son los que van a realizar estas conductas omitivas, quienes omiten el pago de impuestos mediante la falta de presentación de la declaración jurada o por ser inexactas las presentadas. Es decir, el A del artículo 45 explica que omiten el pago de impuestos, ¿sí?, a través, o como medio comisivo, a través de la falta de la presentación de la declaración jurada, o la presentada resulta inexacta. ¿Bien? Este es el A. El B, actuar como agentes de retención o percepción. Y el C, omiten el pago de ingresos o pagos a cuenta de impuestos en los casos en que corresponda presentar la declaración jurada, liquidaciones o instrumentos que cumplan su finalidad mediante la falta de su presentación o por ser inexactas las presentadas. ¿Bien? Esta sería la tipificación, con la correspondiente sanción establecida en un porcentaje que es el 100% del impuesto omitido.
Ahí vamos. Después tenemos dos párrafos que agravan la situación. Fíjense en el cuadro que tenemos en pantalla, están los agravantes y atenuantes y la sanción cuando ésta se agrava. Dice, será reprimido con una multa de 200% del tributo dejado de pagar o retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país, con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior. Es decir, transacciones entre sujetos locales y sujetos del exterior. Esto va a agravar justamente la sanción del 100% al 200%. Continúa el segundo, este sería 1, 2, 3, el cuarto párrafo, cuando mediara reincidencia. Reincidencia. Entonces acá tenemos que saber, para explicar la del 45, qué es la reincidencia, que lo vimos en el 50.1 o apartado 1. Entonces dice, cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al 200% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir, y cuando la conducta se encuentre incursa en las disposiciones del segundo párrafo, perdón, este es el tercero entonces, del segundo párrafo, la sanción a aplicar será del 300% del importe omitido. Bien, entonces, tenemos el 100% en la figura tipificada del artículo 45 del importe dejado de pagar, que se va a elevar a 200% cuando las transacciones, las operaciones se realizan entre sujetos locales y sujetos del exterior, o también cuando se va a elevar a 200 cuando exista reincidencia. Pero además, si existe reincidencia con sujetos o transacciones, sujetos locales y exterior, la multa se va a elevar al 300%. Así que ahí tenemos agravantes directamente establecidos en el mismo artículo 45. Lo que tenemos que saber es el concepto de reincidencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Me parece que no. Vamos a pasar entonces a la otra figura, que es la figura dolosa, ¿sí? La figura dolosa, ¿por qué? Porque el contribuyente o responsable, cuando actúa en materia de infracciones materiales, lo hace con dolo, es decir, con la intención de perjudicar, de defraudar, de engañar en su buena fe al fisco, ¿sí? No lo hace de una manera negligente, imprudente, con impericia, incumpliendo los deberes, no lo hace con error excusable, lo hace deliberadamente, con un dolo directo, tendiente entonces a cometer la infracción. ¿Por qué no digo delito? Porque estamos todavía en materia infraccionaria dentro de una tipificación del artículo 46 de la 11.683. No estoy todavía en el régimen penal tributario, que sí contiene la figura de la evasión o la defraudación fiscal, pero la contiene con las sanciones que corresponden a delitos. Y esto quiere decir que las penas ya no van a ser pecuniarias, sino son penas privativas de la libertad. Hasta ahora, no. Hasta ahora estamos en las figuras de infracciones materiales dentro de la 11.683 y, como les decía al principio, las sanciones son con multas pecuniarias. Entonces, ¿qué nos dice el 46? El 46, porque les decía que
a veces utilizamos la evasión, porque nosotros en la anterior redacción encontrábamos directamente la palabra evasión fiscal en la redacción. Hoy está redactado de la siguiente manera, y ahora les cuento cómo es la figura. Dice, el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al fisco, será reprimido con multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo evadido. Acá se habla de una maquinación, de un ardid o engaño, se engaña al fisco en su buena fe, y la redacción es similar a las figuras de fraude del Código Penal, ¿sí? Estas maquinaciones, que son, acciones u omisiones, como dice bien acá en el artículo, tendientes a defraudar, van a tener un objetivo. El objetivo es dejar de pagar el importe, o sea, dejar de ingresar el importe que corresponde a ese acreedor, que es nuestro fisco, en todo o en parte. Y entonces, esto conecta con lo que la doctrina tributaria argentina define como evasión fiscal. Esta definición que vamos a dar de evasión fiscal la utilizamos tanto para la ley 11.683 como para el régimen penal tributario. Y luego de esa definición van a surgir dos figuras. La figura del 46, que es la tipificación que nos da la 11.683, y también la evasión simple y agravada de la ley penal tributaria, o el régimen penal tributario, hoy llamado régimen penal tributario. Entonces, cuando hablamos de evasión, hablamos de una disminución total o parcial de la carga tributaria a través de medios ilícitos. ¿Sí? A través de medios ilícitos. ¿Cuáles son estos medios ilícitos? Estas maquinaciones que acabamos de mencionar, fraudulentas. En materia tributaria son dos, que son las declaraciones engañosas o las ocultaciones maliciosas. Pero se permite, como dice acá en la tipificación, cualquier otro ardid o engaño, siempre tendiente a provocar esta disminución de la carga tributaria en todo o en parte. Los medios son ilícitos, las maquinaciones son ilícitas, por medios ilícitos, dice la doctrina. ¿Se entiende? ¿Y por qué hace referencia tanto la doctrina a esta definición con medios ilícitos? Porque diferencia la evasión fiscal de la elusión fiscal. Y la elusión fiscal entonces va a referir a la disminución total o parcial de la carga tributaria, pero a través de los medios ilícitos, o las lagunas que contiene la legislación argentina. Entonces, ¿hay una diferencia entre la evasión y la elusión? Sí, es los medios con los cuales nosotros llevamos adelante la disminución de la carga tributaria. Si nosotros nos encuadramos en el 46, estamos frente a una figura dolosa de fraude, de engaño al fisco, donde lo que se está perjudicando es justamente la hacienda pública, hacienda dinámica o recaudación fiscal. Y la protección que tiene la legislación argentina frente a los evasores fiscales es el artículo 46 y 48 en la 11.683 y el régimen penal tributario, siempre a nivel nacional. A nivel provincial, es decir, la provincia de Buenos Aires, tiene tipificada la figura de la defraudación fiscal en el artículo 62 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? También con la pena gravosa que nosotros estamos viendo acá, que está establecida con esta multa pecuniaria de 2 a 6 veces el tributo evadido. Fíjense en los medios comisivos, es decir, los medios mediante los cuales
el contribuyente lleva adelante el engaño, son declaraciones engañosas o son ocultaciones maliciosas. ¿Y qué vamos a necesitar, además de conocer las dos figuras que se agregan luego del artículo 46 y que están también referidas en el régimen penal tributario? La referencia a los indicios porque son indicios, o la posibilidad de saber cuándo un contribuyente tiene conductas de tipo dolosas, o cuándo el fisco puede detectar esas conductas dolosas y puede iniciar estos procedimientos para poder aplicarlos. Bueno, hay que leer el 47 es un artículo muy interesante, y como hablamos de indicios, y ustedes ya saben lo que es un indicio, estos indicios que va a contener la ley, legales, van a establecer la necesidad de que el fisco pruebe estos elementos en los sumarios administrativos para aplicar el 46 y que tengan como consecuencia conductas dolosas. O sea, el indicio es esta prueba que vamos a leer acá, que va a tener que probar el fisco, y la consecuencia va a ser conductas de tipo, no quiero decir delictuales, quiero decir dolosas, y que entonces convierten al artículo 47 en indicios que son iuris tantum, es decir, que permiten o admiten prueba en contrario. Porque sabes que nosotros, como asesores tributarios, o los que acompañamos a los contribuyentes, o siendo nosotros contribuyentes, tenemos que lograr entonces revertir las probanzas del fisco. Se puede revertir la probanza del fisco, se puede revertir, pero tenemos que tener entonces la prueba y el procedimiento para hacerlo. El procedimiento está establecido, lo vamos a ver el lunes y vamos a ver la línea de tiempo, que van a ver que los tiempos son similares a las determinaciones de oficio, pero con claridad tenemos que conocer el artículo 47. Miren rápidamente, si voy al 47, dice, se presume, salvo prueba en contrario, o sea que son iuris tantum, como decimos siempre, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando exista o medie una grave contradicción entre los libros, registros o documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas. Entonces ahí la contradicción, el fisco la tiene que probar, entonces tiene que tener los elementos, por ejemplo los libros, y los contrasta con la declaración jurada. Esa contradicción evidente permite entonces inducir ahí una prueba a través de indicios que tiene que ver con la prueba del actuar doloso. ¿Se entiende? ¿O fui demasiado jurídico? Es básicamente la interpretación de la ley con la doctrina en materia de ilícitos tributarios. Pero lo tenemos que ir leyendo y viendo con los artículos. Yo les pediría, porque hoy ya no tenemos tanto tiempo, pero que lo lean completo el 47 y les va a parecer un artículo muy interesante. Claro, sí, después, ahora son figuras, ahora vamos a verlas, el 46.1 y el 46.2, que se agregan al 46 luego de la reforma del 2017. Entonces, ahí tenés figuras defraudatorias que también provocan la evasión. A ver, leo bien tu pregunta. Habla de percibir los beneficios tributarios de manera indebida y después las registraciones. Claro, hay que ver, claro, beneficios tributarios, justo la palabra beneficios es una palabra genérica. O sea, todo lo que, el beneficio tributario es amplio y ahí puedes tener devoluciones, exenciones, todo lo que sea, a ver, que entre dentro de los conceptos
nosotros sabemos lo que tiene que ver con beneficios fiscales, vamos a encontrarlo acá con la posibilidad de que el fisco detecte que es fraudulento, ¿no? Que esa maquinación vos la armaste para pagar, disminuir tu carga tributaria, ¿no? En todo o en parte, y eso va a generar entonces que vos, bueno, si el fisco detecta, porque ahora vamos a ver acá los indicios, vos puedas defender. Eso no quiere decir que no haya defensa, pero si lo haces mediante la utilización indebida de esos beneficios, quedás encuadrado directamente tipificado en ese apartado 1. Dice, mediante declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas, se aprovechare, percibiere o utilizar indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o beneficios tributarios. Yo pondría, si ponés beneficios tributarios, a mí me abarca todo, porque yo tomo la definición de doctrina de Catalina, que abarca todo, pero podés poner todo, reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios, exenciones, todo lo que es beneficios tributarios. Lo haces indebidamente. Y esto también vas a encontrar esta figura, es como que se pisan, dice Catalina, la 46.1 y la 46.2, se pisan con las dos figuras que también tenés en el régimen penal tributario, porque está esa y está registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro habido engaño, donde simulara la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias y recursos de la seguridad social. En los dos casos, donde vos tenés estos beneficios tributarios o simulaciones de cancelaciones, también estás encuadrados en defraudación fiscal. A ver si me escribieron algo más, perdón, Acá es beneficios. A ver qué... Perfecto, ¿sí? En los dos casos quedas encuadrados en defraudación. Fíjense que es la misma multa de 2 a 6 veces el monto aprovechado o percibido o utilizado o simulado, como que cancelaste, perjudicando al fisco en su buena fe. Insisto con su buena fe porque acá es el engaño al otro. El fraude en materia penal es engañar al otro en su buena fe. El otro no se da cuenta, puede ser... Dice también la doctrina, dice, bueno, es cuando vos ocultás alguna cosa o también decís engañando al otro, porque es engañarlo es en todo sentido, puede ser por acción o por omisión, y es bastante amplia la posibilidad que tenés de quedar encuadrado en la maquinación. Y por último tenés el 48, que lo tenemos acá, y el 48 habla de los agentes de retención y percepción que mantengan el tributo en su poder después de haber vencido los plazos en que debieron ser ingresados. Y en este caso, el agente de retención o percepción tiene una discusión doctrinaria bastante interesante, que lo dejamos para posgrado, pero que algunos autores hablan que solamente le cabería la sanción a los agentes de retención y no los de percepción, pero pueden hablar directamente de los agentes de recaudación en general, porque en esta materia no lo vamos a diferenciar en sí. Sí hay una discusión doctrinaria. Cuando retuvieron, se quedaron con plata que no les correspondía y no los depositaron. Ahora, si el depósito viene después, en un tiempo prudencial, en general no se les aplica la sanción y se les aplican sí los intereses que podrían generarse. Pero esto, bueno, tiene que ver bien las exoneraciones del 49, en cuánto tiempo lo hacen, y es una figura que sí tiene plazo. Recuerden el 48, después por cosita la repasamos, el 48 de los agentes, porque va a tener su símil en el régimen penal tributario con un plazo de 30 días, pasados los 30 días. Después lo vemos con el régimen, pero apunten la comparación
con el régimen penal tributario, y esta misma figura que la van a encontrar también en la parte penal, ahora sí, con penas privativas de la libertad, por supuesto, en el régimen. Si no, la multa, fíjense que la multa por defraudación es la misma en cuanto a ¿cómo? Ya no me sale la palabra. Sus importes, ¿no? De 2 a 6 veces el tributo evadido. En las figuras del 46, los dos apartados del 46, el 1 y el 2, y del 48. Es la misma figura, eso no se van a olvidar. Nos falta ver reducción de sanciones del 49 y también agravantes y atenuantes del 50 apartado 3. O sea que nos va a quedar para la próxima clase terminar con el 49, el 50 apartado 3 y hacer una pequeña referencia a los agentes de recaudación respecto a esta figura del 48. ¿Sí? Lean tranquilos el 45, 46, 47, 48, 49 y 50 apartado 3 si pueden. No son muchos artículos, pero así me van siguiendo y podemos darle el final a la 11683 con la línea de tiempo de la aplicación. Ninguna por el debido proceso, adjetivo, ninguna de estas sanciones, también por el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, no se pueden aplicar sanciones sin su debido proceso. Entonces, existe en materia tributaria procedimientos sumariales, es decir, de aplicación de sanciones, sumariales específicos para las infracciones formales y materiales. No sé si habrá quedado también el tema de clausura, o sea que también lo podemos incorporar con el procedimiento específico y la apelación doble, apelación administrativa y apelación judicial, que tiene esta doble apelación, la figura de la clausura. ¿Sí? Sí. Perdón. Sí, no, quería comentar que lo hablamos el sábado. Bien. Hablamos sobre la clausura, los diferentes supuestos y todo el procedimiento de aplicación que difiere del sumario lo sumario o sea, el sumario típico, ¿no? Del 38 y 39. Sí. Y bueno, hablamos de todo el procedimiento, de la apelación administrativa, de los plazos. Hay un montón trabajaron, Seba, qué bueno. Sí, vimos bastante, sí, también vimos la interdicción, la diferencia entre interdicción, secuestro y decomiso. Decomiso, Sí, bueno. sí. Y bueno, los requisitos del acta, ¿no? Del acta de comprobación. Mira, es excelente porque así nos dedicamos a la parte sumarial, pero material, y atenuantes y agravantes y reducciones que también ¿viste? Nos lleva un poquito de tiempo. Pero qué bueno lo del procedimiento de clausura, que ya lo tenemos listo. Lo que sí después nos va a pasar es que ya a partir del sábado vamos a empezar a ver algunos fallos de aplicación de sanciones y nos va a quedar el régimen penal tributario antes del parcial, que es del 15 de noviembre. Así que vamos a trabajar básicamente con esta unidad número 4 y la terminamos. Entra en el parcial el régimen penal tributario, así que estén atentos a la clase del doctor Otero, que va a ser, yo creo que va a ser el lunes directamente, no creo que sea el sábado, pero... Sí, yo creo que también el penal tributario el lunes, ¿no? Sí, yo creo que va a ser el lunes, conjuntamente con los procedimientos. Igual nos queda un lunes más, ¿no? Si no me equivoco, ¿estoy bien? Sí. Claro, sí, va a quedar un lunes más. El 10. Claro, sí. Bien, así que por ahí iniciamos el lunes que viene, pero terminamos con los últimos artículos seguramente el lunes 10 y el sábado, por supuesto, para las dudas. Bueno, yo con esto daría por finalizada esta parte material, salvo que tengan alguna pregunta. Fue más breve pero intensa, más breve que... A ver si tienen alguna pregunta. Sí, ahí están
Bárbaro. Así vamos a... Mientras tanto les digo, ahí pude generar el espacio para la entrega del trabajo práctico. ¿Se acuerdan, chicos, que hablamos el sábado? Ah, qué bien. Sí, sí. Está en la parte de la unidad 4. Lo generé hoy, así que ya a partir de hoy lo pueden entregar una vez que lo completen, ¿no? Lo realicen. Y bueno, acuérdense de que hasta 5 chicos, o sea, hasta 5 alumnos pueden hacer grupo y que lo entregue uno solo, pero con los nombres de los demás, ¿no? Perfecto. Ay, qué bueno. Bueno, Melissa pregunta que tiene una duda sobre la clausura preventiva, si el procedimiento de clausura resuelve una cantidad de días inferior a los que ya llevaba con la clausura preventiva, se puede pedir un resarcimiento económico. Siempre se puede pedir un resarcimiento económico, Claro, pero ¿a quién se lo pedirías? ¿Al ARCA? claro, en este caso Porque, Arca, porque obró de sí, forma... yo he visto que son demandas contra el Estado, básicamente, que después, o sea, tenés la demanda contra el Estado y como si fuera el solidario, sería ARCA para que te devuelvan. Claro. Sí, difícil, pero bueno, depende, Ahí iría a por otra ver, vía, ¿no? ¿cómo? Se iría por otra vía, digo. Claro, son demandas contenciosas también contra el Estado. Lo que tenés que pensar ahí es cómo me dice el resarcimiento económico. Si por ahí grandes empresas y lo van a pedir, obviamente. Vos decís porque en el procedimiento ahí te resolvió el juez penal ya, que te dio intervención, Claro, porque la sí, clausura porque ya está también hablamos de aplicada. cláusula Sí. preventiva y que en el caso de que se aplicara esa cláusula preventiva en forma paralela, se sigue el procedimiento de la clausura, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso el ejemplo que da la compañera es como que la clausura que se le aplica es inferior a los días de clausura preventiva que ocurrieron hasta ese momento. Sí, es difícil porque en general, como son situaciones muy graves, comprobadas in situ, difícil que luego un juez te dé el resarcimiento económico, ¿no? Pero bueno, Aparte, recuerden chicos que la clausura preventiva tiene un máximo de 3 días sin resolución del juez, ¿no? claro, por eso digo, ¿no? Situaciones extremas de perjuicio, grave perjuicio, y aparte tenés que tener 2 o más infracciones del artículo 40, o sea, Claro. situaciones tipificadas del artículo 40, comprobadas ahí en acta, y Que en el forma sí. conjunta, sí, perdón. No, no, sí, lo que decías vos, que en forma concomitante también sea de grave perjuicio y, La y que haya reincidencia. claro. Claro, sí, la privacidad, sí, sí. Sí, pero bueno, puede suceder y en materia tributaria no está negada las vías judiciales, por eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, Podés hasta llegar hasta la corte a solicitarlo, pero tenés que fijarte el perjuicio económico de cómo lo podés medir. Si si es un supermercado Coto que cerró, ahí bueno, no sé, hay que ver el perjuicio económico. Sí, yo he visto que se pide, sí. Y voy a Juliana, que pregunta, mencionaste que el 4.6 y el 4.2 se pisan con el régimen penal tributario en 2 casos, ¿cuáles eran? No, los casos estos están también tipificados, por ejemplo, el tema de el aprovechamiento indebido de los beneficios está en el régimen penal tributario. Yo les decía, anótense para cuando vean las figuras en el régimen penal tributario, eh, ver que están ahí, están también establecidos. Porque esto es nuevo, no estaba, la 11673 no tenía estas situaciones así establecidas. Se pisan porque son iguales, digo, por eso.
Ahí, ¿está bien, Juliana? Ah, ya me contestaste, discúlpame, ahí llegó más tarde. Después lo vamos a ver punto por punto, el régimen penal. Artículo 1, la evasión simple, artículo 2, evasión agravada. Y bueno, yo no sé si ya el artículo 3 ya es aprovechamiento indebido, después tengo que poner ahí el cuadrito, pero van a ver que lo tienen ahí. Creo que ninguna otra pregunta más, no veo. Bien. Y es interesante para los contadores, siempre hacemos este ejercicio con Seba, que miren el 50 apartado 3, que tiene que ver con los atenuantes y los agravantes, porque el trabajo del contador frente a estos atenuantes y agravantes es muy importante. Desde el orden que tiene todo el registro, o contabilidad, o el orden que tenga la documentación respaldatoria, el grado de colaboración que tenga frente a las fiscalizaciones. Es importante estas presentaciones para poder atenuar cualquier sanción. Y muchos tienen que ver con el trabajo del contador. Dice actitud positiva frente a la fiscalización o verificación y la colaboración prestada durante su desarrollo, la adecuada organización, actualización técnica y accesibilidad de los registros contables y archivos. Como que el contador de la empresa que esto lo sabe, lo maneja, le pide a sus colaboradores que lo hagan, porque es importante para atenuar las sanciones. Una conducta general observada respecto de los deberes formales y materiales, bueno, la renuncia al término corriente, la prescripción, tiene que ver con otras situaciones de procedimientos de fiscalización, pero en general esto ténganlo en cuenta, léanlo con tranquilidad, memorícenlo si quieren porque es algo interesante para la tarea de ustedes. Y después con el 49 sí, es más, lo vamos a jugar con las líneas de tiempo en cuanto al inicio de los sumarios para aplicar la sanción. Y con esto, por finalizada la clase, mañana a la tarde van a tener las notas, así que seguimos trabajando, somos 34 hoy conectados, así que bueno, seguimos trabajando para terminar esta cursada, que nos queda poquito ya, queda poco, un esfuerzo más. Y sigan repasando todo lo que vieron con Seba, que es un montón, así que tienen lo formal, lo procedimental, la clausura con la clausura preventiva, y ahora incorporamos las infracciones de tipo material. Ah, ya te pongo el presente, Romina. Perfecto. Bueno, y que tengan buena semana, chicos. Buena semana, vale. Gracias por todo. Saludos.